Buenas tardes. Debatamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Digamos, principalmente de la lectura de Serrano, digamos, eh, cabe la idea, digamos, de la creciente importancia del Estado, ¿no? Del Estado y de una visión, digamos, ese Estado protege las libertades individuales. Entonces, eso se pone en contraposición a la idea del control eclesiástico, digamos, cuando media el Estado al final del día, claro, no, la secularización no es un evento que se da por decreto, pero que se va produciendo de manera muy sinuosa, como tú sueles señalar, o de manera bastante, eh, digamos, no obligada, pero que se va transformando en parte de la cultura, donde los derechos individuales a la propiedad van retirando, digamos, de estas posiciones eclesiásticas. Entonces yo destacaría esas dos, una creciente importancia del Estado, de la administración pública, de la eficiencia administrativa y basada en esa deficiencia administrativa del liberalismo precisamente en la idea de los derechos individuales y del ejercicio de esos derechos. Chévere. Creo que mencionas dos temas importantes, ¿no? La primera es un carácter procesual. Yo creería que el segundo podríamos como matizarle hacia unas formas nuevas de Estado, ¿no? Porque no es que el Estado no aparece en el periodo anterior, tiene preeminencia y también impacta en este proceso, pero son estados que se están debatiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece como que hay que ir dándole forma. Pero ¿qué otras características se dan cuenta? Por ejemplo, ¿qué tienen en común el caso expuesto por Gidelman, los cementerios mexicanos, los nuestros, o en qué elementos encontramos diferencias? ¿Qué opinas, Lore? Esa diferenciación en clases sociales, en todos los cementerios se marca esa idea del que tiene más pomposo también todos sus mausoleos y el que tiene menos. Y eso en todas las exposiciones o las tumbas más conocidas, más famosas, y a veces no necesariamente de personajes conocidos y famosos, sino más bien de personas que han tenido poder económico. Esa es una parte. La otra que yo he visto muy en común, toda esta parte patrimonial, pero más popular. Entonces la parte, claro, aparte de la clase social, es muy popular en el sentido estético también, como se marca desde épocas del siglo XIX y cómo se marcan en épocas actuales. O sea, Lore, ¿marca una nueva forma de entender la división social el cementerio decimonónico a los cementerios previos? ¿O crees que existen formas en las que se puede leer una suerte de mantenimiento de esas estructuras? Sí se sigue manteniendo eh, en ese sentido. Ya, correcto. Creo que por ahí va, ¿no? O sea, de alguna forma u otra siempre o sea, el criterio de distinción se convierte, siempre hay un intento de aplanamiento, pero no es un intento que funciona, es un intento poco eficaz. Van a haber siempre espacios de distinción. Una cosa interesante, por ejemplo, que no descubrimos, ¿no? Pero que leímos en el archivo del cementerio de San Diego, era que, o sea, yo creo que, por ejemplo, algunos relatos es como que pensaban que se había construido un cementerio para las élites, ¿no? Y el cementerio desde su primer instancia de funcionamiento tiene espacio para pobres. O sea, pero lo interesante, por ejemplo, es que están separados, como dices. O sea, están separados y continuamente hay un debate interno en la junta de socios, que sería la actual, pero que en ese momento es básicamente la junta de la hermandad, ¿no es cierto? De las hermandades en principio y luego ya de la hermandad de beneficencia de Nuestra Señora del Santo Rosario, que están determinando dónde van a ocupar ese espacio cada grupo social, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, o sea, entendible en un cementerio que está planificado así, ¿no? Sin embargo, en el sector popular pasa de alguna forma lo mismo, ¿no? O sea, no siempre, pero es como un eh,
digamos que un constante, ¿no? Esa idea de intentar hasta hoy. Yo creo que hoy va a cambiar todo esto porque estamos volviendo a perder, o sea, si Aries nos dice, ¿no? Que en un momento el siglo XIX marca, ¿no es cierto?, el resurgimiento de un culto al muerto por la lejanía, ¿no? Porque el cementerio está lejos, porque toca ir en el cortejo a ver, a visitar esa tumba que ya no está protegida por el santo. Al mismo tiempo, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, haciendo ese paralelismo, es una suerte de desterritorialización del rito de la muerte. O sea, esta idea, o sea, se dan cuenta cómo ha pasado apenas un siglo, estamos viviendo ya otro cambio importante, ¿no? En el caso nuestro, y es, por ejemplo, y eso es un elemento que tienes, por ejemplo, Esteban, que tomarlo muy, muy a Sí. pecho, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va a ser? O sea, la gente cada vez más te habla de que ese espacio de la muerte le resulta ajeno, ¿no? Quizá estos cementerios, parques, estos espacios que no parecen cementerio es la norma, o será la norma justamente no tener una lápida. Aunque, por ejemplo, a mi suegro le botaron las cenizas, esparcieron las cenizas, no voy a decir le botaron en el Kuntur Huachana porque él era un yacha. Sin embargo, a veces mi esposa me suele decir, sí quisiera que mi papá tuviese una tumba. Eso a mí es lo que más me llamó la atención de este proceso de secularización. O sea, yo tenía como en el imaginario una idea de que venía a garantizar unos ciertos derechos de este proceso, que en realidad no había tal porque la gente estaba como ya apropiada de una forma de culto que no necesitaba de esa secularización. Eso a mí fue lo que más me pareció interesante, como no sé si es que rechazo, pero como esta disputa entre los derechos que supuestamente garantizaba la secularización y, y esta otra búsqueda de tratar de mantener las cosas como estaban, a pesar de que no estaba secularizado el cementerio. Eso es una cosa bien interesante y Serrano lo plantea en dos niveles, ¿no? El primero es entender dónde se está produciendo el debate, porque dice, bueno, va a haber un momento, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver más adelante, en donde la sensibilidad está cambiando, donde va a entenderse de otra forma, y ese momento es cuando entra el debate político, dice. No es con las demandas higienistas, no es una, como vos dices, Esteban, no es un pedido ritual de la población que está diciendo exijo igualdad con los muertos, al menos yo no lo he visto, por eso yo sostengo que en nuestro caso el Estado liberal no tiene con qué competir, ¿no? Y de hecho el mismo Peralta es enfático con eso. O sea, no tiene con qué competir. Quizá ahora sí. O sea, llega, ¿sabes? Cuando algo llega a competir con esta necesidad, va a ser justamente con la necesidad, por ejemplo, de reproducción material, ya a finales del siglo XX, ¿no? La gente que, por ejemplo, diga, o sea, sí quiero que alguien gestione mi funeral rápido, por ejemplo. O que los trámites sean, o has visto cada vez más esa idea de rechazo a los largos funerales, ya sea por costos, o sea, en el espacio urbano cada vez se habla más no, es que le velamos esta tardecita y mañana se va a enterrar. Porque, y uno piensa que es eficaz, incluso piedad con el cadáver. Lo que pasa es que hay una transformación, y esa transformación viene, yo creo que por las condiciones de trabajo de la gente, ¿no? O sea, y esto es una cosa que yo no pretendo verle desde la perspectiva, de una perspectiva nostálgica, es decir, hemos perdido, sino más bien intentar entender por qué funciona así, ¿no? O sea, y esto que vos dices, por ejemplo, en este momento es importante, ¿no? O sea, ¿qué se cambia? ¿No? O sea, ¿o qué se disputa? Porque la pregunta mía, siguiendo lo que dice la Lore, es, en última instancia, ¿para quién se debatía ese espacio o esas características? O sea, en última instancia, al pobre de solemnidad, al pobre del hospital, al mendigo, al indigente, ¿realmente le afectaba en gran medida eso? ¿O no, no? Entonces, por ahí va un buen filón de debate y creo que podemos pasar a la siguiente como para ir completando. ¿Qué impactos tiene la administración liberal ecuatoriana en este proceso? Ahorita se supone que nosotros
venimos leyendo la ley de cementerios, venimos leyendo estas reflexiones de José Peralta, y si tuvieron tiempo también, pues puse la ley de patronato, la ley de beneficencia, también puse, no sé si ya puse la ley de 1936, pero lo interesante es eso, ¿no? ¿Qué impacto creen que tuvo? O sea, ya estamos viendo el caso francés, qué pasó en Francia, cómo fue el debate, hemos visto cuál fue el debate español que se riega acá. En gran medida, pues entendemos del chileno, ¿no es cierto?, por Sol Serrano. ¿Qué pasa acá? ¿Qué consideran? ¿Qué elementos trae este debate a estos cementerios? Quizá el Franklin puede colaborarnos y aportar en esto. Bueno, a partir del caso que expuse, no quisiera, ¿cómo se llama?, extrapolar, pero obviamente conflicto entre poder civil, entre autoridad municipal e iglesia. El caso expuesto es notable porque se ve realmente una suerte de apropiación, o al menos así lo asume, así se lo asume desde la parte eclesial. La autoridad, pues, no entrega el cementerio, lo que dice es tómenselo, rompan los cerrojos, salten las bardas y pues quédense con el cementerio. Pero claro, yo pienso que depende de cada ciudad porque no sé hasta qué punto en Quito, en los cementerios, hubo marcadas zonas para no católicos, para suicidas, para los llamados NN, eventualmente para extranjeros, qué sé yo, cierto tipo de, si cabe la expresión, de muertos estigmatizados, ¿no?, en vida y obviamente pues luego ya en muerte. Eh, Creo que por allí se va marcando una diferencia, ¿no? Aquí pues no hay una zona, por decirte, demasiado clara para hablarte de por ejemplo, como en Guayaquil, una zona de judíos. No se ve algo así, eventualmente unos extranjeros u otros, pero sí se ve lo que mencionaba Lorena en relación a esta clara diferenciación social. Por una parte, en lo privado, desde los cortejos fúnebres, que aquí, como seguramente fue en Quito, pues eran de primera, de segunda y de tercera en función del número de caballos, pero también en función del tipo de bóvedas. Eso me cuesta un tanto entender, ya que, por ejemplo, en el caso de Riobamba yo veo la presencia de los italianos, los hermanos Tormen, que hicieron un tipo de bóvedas que no sé por qué razón nunca más pudo ser replicado, duplicado, bastante, pues, elegante, si cabe la expresión, en su simplicidad, en su sencillez, bastante funcionales, digamos, ¿no? Pues, y seguramente esas eran las de primera, pero también había otras de segunda y de tercera, pero no queda claro qué hacía. Algún documento me encontré una vez donde que se hablaba de un entierro y un padre de familia pide un lugar de enterramiento de primera y pues quien atiende ese pedido deja un informe diciendo que, dado que ya no existen, tuvo que resignarse a usar uno de tercera. O sea, como que si también el no poder dar la sepultura deseada fuese una suerte de problema existencial, de carencia, de duelo sobre duelo, valga la expresión. Entonces, así habría que ver las normativas. Yo no he estudiado de momento mucho esto de las leyes, pero el liberalismo implantó muchos cambios en ese sentido. Hay una cantante mexicana, se llama Susan Harp, y ella tiene una canción, no recuerdo el nombre, pero dice, a mi negro lo llevaron solo por haber fundado el Partido Liberal. Y dice, les llevaron los rurales porque dijo en altavoz que siendo todos iguales, que siendo todos mortales, toditos somos iguales como somos ante Dios. O sea, es como que si había también un correlato entre esta pugna, el Estado, lo privado, la política, y obviamente pues esta idea de enterrar o no en sagrado, de dar o no una sepultura, de negarla en muchos casos, que pues sin duda debió haber tenido digamos, sus aporías, ¿no? ¿Qué podía hacer pues el Estado frente al cadáver de alguien que no tenía deudos, ¿no? De alguien que aparecía en la plaza, en un portal, o sea, algún tipo de gestión tenía que operar. Yo supongo que esto es algo que va permaneciendo y como dije, pues si bien hay esta toma por parte del poder, esta secularización,
En la práctica, desde lo simbólico, la primacía de lo religioso da lugar a que tampoco sea algo así de, digamos, fatal, absoluto, ¿no? Sino que pues en el pensamiento sigan, no digamos siendo absolutas, pero sí mayoritarias las formas religiosas en cuanto ya al uso del cementerio como tal. Comparto en gran medida, ¿no? O sea, o sea, yo creo que un aporte que hace ahorita el Franklin tiene que ver con, no sé si se oyó, si se va al internet, no es culpa, acaba de caer un rayo al lado. Esta casa del Valle, yo creo que este curso me va a matar. ¿Qué es lo que les iba a decir, colegas? La primera cosa es que es muy extraño el impacto que tiene en cada localidad e incluso el impacto que tiene en una misma localidad en distintos ámbitos, ¿no? Y para entender esto yo creo que hay que remitirse, por ejemplo, a la forma que tenía el Estado en ese momento, ¿no? O sea, y otra vez volvemos a Serrano, ¿no? Cuando se está debatiendo esto, ¿qué significa el Estado? ¿No? O sea, y quizá el Estado es Quito, Guayaquil y las ciudades y poco más, ¿no? O sea, los bordes, la ruralidad es muy poco entendida, muy poco presente, ¿no es cierto? Y en esa medida, no sé, de alguna manera el Estado, o sea, o el proyecto liberal no cuaja o no está debatido para esas sociedades. Creo que justamente por eso propuse el texto de mi investigación en la Magdalena, porque a mí me causaba impacto, ¿no? Que en pleno gobierno liberal, ¿no es cierto?, esté negociándose la adquisición de un cementerio y que la curia lo inscriba a su nombre. Entonces, porque en un principio pareciera que la sociedad funeraria es ultra inteligente, ¿no? Mejor dicho, la hermandad de beneficencia de Nuestra Señora del Santo Rosario, porque en 1907 se está transformando en una entidad liberal y ahí ya no tienen nada que hacer, son una sociedad civil, es una forma liberal por excelencia, no tienen cómo quitarles del cementerio, pero al mismo tiempo vemos otras formas de corporativización de la iglesia, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy sinuosos en este momento. Y cuando nosotros analizamos tanto el proceso de secularización como los impactos de las políticas liberales, creo que hay que irles analizando como lentos, ¿no es cierto?, debates que van filtrándose poco a poco en la sociedad. Otro aporte que hace el Franklin es ese, ¿y a dónde irán, no? Ya García Moreno había resuelto el caso de los disidentes en Quito mandándoles lejos, ¿no es cierto?, junto a los ejidos. Y ahí estuvieron hasta principios del siglo XX, hasta que se construyó en 1930 el cementerio judío en la Magdalena, justamente, donde los comuneros recuerdan a los judíos enterrando sus muertos y luego el gran traslado al norte en 1938, ya junto al ya establecido terreno de la Sociedad Funeraria Nacional, entonces donde va a funcionar el cementerio luterano y el cementerio judío, que hablaremos la próxima clase. Pero lo interesante es eso, ¿no? Yo tampoco encuentro que en la ciudad tengamos como restos de un espacio destinado a, o lo que decía la Lore la otra vez, ¿no? Si bien en esa área que está junto a la capilla del Padre Bruning están los niños, también hay niños en otras múltiples áreas del cementerio de San Diego, donde se han ido incorporando, ¿no? Entonces, es como que sí hay una división, pero esa división, ¿no es cierto?, ya más canónica, sí la encuentras en algunos cementerios rurales, por ejemplo. Pero por ahí va la cosa y creo que por ahí está funcionando este debate porque estamos dándonos cuenta que no es una cosa tan simple como decir se secularizaron y ya, ¿no? Sino que creo que va por ahí la cosa, ¿no? Y una tercera y última es transforma en algo la forma, ustedes piensan que transforma en algo la forma de pensar y vivir la muerte de las poblaciones, este proceso de generalización, municipalización o secularización de los cementerios. Yadi. ¿Quién iba a hablar? ¿Quero? Sí. Yadi, sí está, dale. Sí. Sí, claro que transforma bastante porque la gente en un principio no quería enterrarse en los cementerios porque no era tierras sagradas. Entonces, la gente era renuente a hacerlo, ¿no? No quería ir a enterrarse ahí hasta que por ahí habría algún cura, no sé, que se enterraba y hacía que la gente se dé cuenta de que
no perdía la sacralidad del hecho de enterrarse extramuros. Entonces cambia muchísimo, ¿no? Y también de ahí que comienzan a tratar de llevar más bien la iglesia a los cementerios, ¿no? Para que ellos se sientan igual cerca de la iglesia y puedan ya, no sé, como comenzar a normalizar esta situación de inhumarse en los cementerios extramuros. Entonces sí se transforma bastante. Fausto, tú ibas a decir algo. Gracias, Yadi. Y digamos, yo creería más bien que no cambia en realidad. O sea, más bien uno de los espacios que se manifiesta evidentemente es que hay una disputa, ¿no? O sea, digamos, el cementerio es fuente de la disputa política, de la ideología liberal contra la cultura católica. Entonces, inclusive por eso mismo los liberales reclaman por qué razón no se puede enterrar una persona que no profesa la religión católica en un cementerio católico. Digamos, entonces es como que es la tradición versus el ejercicio de los derechos, ¿no? Que no solamente es, digamos, una disputa que se da en el plano de la muerte, sino que se da en muchos otros ámbitos. Pero como tú mencionabas, como dice Peralta, o sea, el Estado liberal per se, por ley, no puede, digamos, cambiar los hábitos y cultura de la sociedad. Y más bien, los dos se transforman. Por una parte, el Estado acepta, digamos, esta cultura y esta tradición religiosa y por otro lado, la Iglesia también identifica que este es un espacio para un proceso de modernización. Entonces, indiscutiblemente eso también produce que se corporativice, ¿no? Que también estos efectos de corporativización, contratos, etcétera, también sean producto también de la relación de la Iglesia y el Estado, ¿no? Yo creo que va por ahí y va, o sea, tienen algo que ver los dos, porque yo creo que en última instancia lo que entendemos es que no hay actores quietos. O sea, que ni el Estado, o sea, que el debate que se produce a nivel político es un debate que permanece quieto. O sea, entendamos que o sea, Peralta escribe el texto en 1901 sobre el articulado de la ley de cementerios de 1900, discutida en 1899, y Peralta ya está debatiendo, ¿no es cierto?, algunos elementos que él considera que van a ser viciados. Y que en última instancia, por ejemplo, él plantea, ¿no? O sea, ya vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, esta generación del muro en un cementerio católico para que entren los disidentes que está oponiendo y que en última instancia, ¿no es cierto?, los pensadores más radicales van a exigir que no sea así y que la ley liberal sea absolutamente implantada, ¿cierto?, con toda la rigurosidad del caso, pero eso justamente quitaba aplicabilidad, me parece a mí. Por otro lado, la iglesia, se tiende a pensarle a la iglesia como un actor que es conservador, que se asusta y que permanece quieto, y la iglesia es móvil, es súper ágil, es súper cambiante, uno puede verle modificándose a la iglesia de fines del 19, ya una iglesia del siglo XX absolutamente en debate, ¿no? Al punto que, si ustedes leyeron el texto de la Magdalena, es una iglesia que puede transar, es una iglesia que tiene mecanismos para regularizar sus bienes, se ha recuperado ampliamente de la ley de patronato ya, ¿no? Entonces, es una cosa importante por ahí decirla. Y por otro lado, cada una de las personas tiene ya un bagaje que viene heredado, que es muy difícil que mediante la simple discusión política se integre, ¿no? Sin embargo, creo que los teóricos y un aporte que va haciendo cada uno de los autores que vamos leyendo es que si bien no es inmediato, ese cementerio de las afueras adquiere una sacralidad similar a la del templo, ¿no? O sea, y es una sacralidad que la adquiere pronto, tanto por la estructura como por lo que empieza a representar el cuerpo. O sea, si bien ese cuerpo anónimo, ¿no? Ese cuerpo de las catacumbas que a nadie impresiona, ese cuerpo parisino del siglo XVII exhumado y colocado nuevamente en el siglo XIX bajo los subsuelos de París, a nadie le impresionaba en su momento, para la sensibilidad novedosa ya ese resto identificado sí puede impresionar, porque sabemos quién es, ¿no? No se ha perdido, no se ha confundido. Es en primer lugar, ¿no? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que si la gente pasa frente a la iglesia se desantigua o se persigna, pero mucha gente que pasa frente al cementerio hace lo mismo? O sea, pues vamos viendo que esa sacralidad ya se ha ganado y no importa que yo, por ejemplo, a mí me gustaba como tenerle de
pues de conejillo de indias a mi madre, ¿no? Entonces en ocasiones yo iba con ella y le decía, mamá, acá está, por ejemplo, el Camposanto Colinas de la Paz, y ella no sabía, ¿no? Y mi mamá se ponía a rezar. Dice, ay, las benditas almas del purgatorio, porque claro, adquiere un carácter simbólico, incluso el cementerio contemporáneo, por estos dos elementos, ¿no? Y creo que ahora sí podemos como volver al debate de Serrano, porque es interesante esto que estamos proponiendo por múltiples cosas, no sé por qué se puso así, ¿ya? Exacto, ¿no? Entonces, esto creo que nos habíamos quedado ahí la clase anterior y creo que hay que desde aquí empezar, ¿no? O sea, ¿tiene el Estado liberal algo que se equipare con la vida eterna? O sea, ¿tiene el proyecto liberal algo que ofrecerle al ciudadano que se equipare con la vida eterna? Entonces, viene otra cosa que creo que la mencionó el Esteban, ¿no? O sea, si no tengo ese equiparable, la gente tampoco lo está demandando. Entonces, nosotros creo que si hiciéramos un análisis de, por ejemplo, todavía de las actas de defunción y de alguna forma de los testamentos, nos vamos a dar cuenta que la población está muy arraigada y muy apegada a esa sensibilidad católica como sostiene el Franklin. Entonces, no hay una necesidad, ¿no? Y estos debates que acá se están dando, que tienen que ver con cosas muy importantes, por ejemplo, ahora ya son cosas absolutamente relevantes, como los derechos individuales, la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? No tienen nada que ver frente a la salvación de la vida eterna. El cristianismo nos enseña, recuerden, que esta vida es apenas la punta del iceberg, ¿no? Del gran gozo que se viene en la vida real. Y esta gente es profundamente católica, ¿no es cierto? Y otra cosa que es importante, que creo yo que hay que rescatar y como mencionar continuamente, es que la gente de la iglesia está profundamente convencida de que su papel es salvífico, ¿no? Y eso es algo sumamente importante que hay que tener en cuenta en este momento. La gente de la iglesia no es que está haciendo cálculos, realmente sienten que, por ejemplo, un caso tan sutil como el traslado del espacio de la muerte hacia otro lugar podría minar la fe de los fieles, ¿no? Entonces, muchos de estos debates, por ejemplo, que se están llevando a cabo, ¿no es cierto?, tienen como actores a sacerdotes que justamente se están preguntando si esto no va a ocasionar que la gente, ¿no es cierto?, de alguna forma pierda piedad frente a los muertos, ¿no? Sin embargo, la iglesia se va dando cuenta rápidamente, creo yo, y en todas partes, que ese espacio novedoso, ese espacio lejano, lo que fuera, ¿no es cierto?, genera una nueva forma de sensibilidad frente a la muerte. Verán, incluso yo tengo un dato que les cruzo, como para que vean lo inteligente que es esto, ¿no? En un momento determinado están funcionando las funerarias, ¿no es cierto? Porque ya se ha instituido el traslado como una necesidad, el cementerio está lejos, de esto sabe mucho la Lore, ¿no es cierto? Hay que llevarles, hay tipos de traslado, pero hay las funerarias, ¿no es cierto? La iglesia que cobra y el sitio del cementerio. En una de las actas de 1900, me parece que 28, cuando están todavía pagándole al padre Brunin para que haga la capilla, que toma mucho tiempo hacer en San Diego, hay un momento en el que la hermandad, la sociedad funeraria ya en ese momento dice, no, con capilla en el cementerio ya no será necesaria una iglesia para velar. Entonces, en ese momento la sociedad piensa el cementerio de San Diego como lugar de velación, lugar de enterramiento, de misas de requiem, y ahí incluso estaría ya compitiendo frente a frente, ¿no es cierto?, con las funerarias, con las empresas que ofrecen los servicios. Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que en un momento determinado alguien muere, le entierran en Monteolivo y el que nos manda la invitación a la misa del mes no es del cura, es Monteolivo. Porque ya tiene la capillita dentro del cementerio. Entonces, no es gratuito y no es solamente una capilla funeraria, ¿no? Sino que la sociedad está en un momento determinado debatiendo qué va a hacer con esa capilla. Y cómo convertirle, por ejemplo, el cementerio ya en un espacio total,
O sea, ellos también convertirse en actores de la velación, ellos también convertirse en actores de lo que son ahora las empresas funerarias, siendo que la Sociedad Funeraria Nacional, el Fausto aquí presente, es una de las que menos espacios cubre de todo el ramo del negocio, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, analizar a Memorial, que Memorial tiene desde el holding que tiene que ver con seguros, hasta Premed, ¿no? Prever, las revistas, floristería, traslado, o sea, esos ya son espacios que ocupan todo, ¿no? Funeral en capilla dentro del cementerio, laico católico. Pues también te hacen un funeral laico, no hay problema, ¿no? Hay un tipo conterno que te dice cualquier cosa o te dice frases de coaching. Así allá vamos. La Yadi se enoja porque, claro, la Yadi piensa como yo que es necesario una tumba monumental, ojalá con un chivo ahí en tamaño natural. Ojalá logremos que la vida sea exitosa y compremos espacio. Sin embargo, se dan cuenta cómo estos debates impactan, ¿no? Yo creo que la gente que debió haberse enfocado, o sea, haber visto estas nuevas estructuras funcionando, sí debe haber generado una serie de sensibilidades. Y en la prensa salía, ¿no? Y en la prensa, por ejemplo, decía, el traslado será en el cementerio de San Diego, chuta, y las reacciones a veces eran justamente, ¿por qué tan lejos? ¿No? Y al principio. Pero luego ya va ganando ese estatus y el cementerio se convierte en un espacio simbólico. Pero no se olvide lo que dice Serrano. Junto a la sacralidad que conserva, desarrolla otra sacralidad, que es esta sacralidad civil, ¿no? Esta suerte de hagiografía civil, de la que justamente nos contaba la Lore, ¿no? Ahora vos recorres los cementerios, sí, y tienes una cierta piedad porque representan a los muertos. Alguna gente dice, a mí me da miedo, lo que fuera. Sin embargo, vas a reconocer o vas a recorrer generalmente las grandes tumbas. Y esas grandes tumbas están relacionadas a una nueva forma de sacralidad, ¿no? El cuerpo del difunto, el cuerpo del muerto histórico, el cuerpo del muerto político, ¿no? Y les decía yo en la otra clase, no hemos llegado a San Diego a generar un área de hombres y mujeres ilustres, como por ejemplo sí lo hizo el municipio de Cuenca en su cementerio, que me parece como algo interesante, pero ya igual, o sea, asienta esa idea, ¿no? De una nueva sacralidad civil. Por otro lado, ¿no es cierto? Esta nueva forma de piedad, como les había comentado, todas estas fotos son del Cementerio General de Santiago, ¿no? Adquiere relevancia social únicamente cuando se la debate políticamente. Entonces, ya viene la pregunta segunda en la que participaron el Fausto y también algo dijo la Yadi, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿esto impacta realmente en la vida de las personas? Yo creo que sí, lentamente, ¿no? O sea, es decir, lentamente esos debates se van incorporando a la cotidianidad y a lo que en un momento determinado un grupo poblacional lo acepta como derecho propio. O sea, pero no es una cosa natural, ¿no? Es decir, si a mí me dicen, o sea, usted tiene derecho a ser enterrado de tal forma o lo que fuera, o garantizado por el Estado, entonces en un principio yo diría, ¿por qué no? Si tradicionalmente no ha sido así. Pero paulatinamente esos derechos van incorporándose. Yo creo que en el debate político pues se hacen públicos, ¿no? Hay enormes cantidades de hojas y hojas que recogen los debates parlamentarios frente a este tema, y los debates son absolutamente viscerales, ¿no? O sea, quizá hay muy poco entramado técnico en el debate que está en este momento, pero lo que vemos es justamente esta suerte de enfrentamiento entre la sociedad civil, ¿no es cierto?, y la gestión eclesiástica de ciertos elementos de la vida, ¿no? Entonces, en algún momento, por ejemplo, leemos en un debate donde a mí me encanta, por ejemplo, las intervenciones que hacen los liberales menos ilustrados, como por ejemplo Montero, bueno, o también ilustrado, pero profundamente radical como José de la Pierre, ¿no? Que los tipos hablan como del lucro, ¿no? De la diferenciación y del cuerpo como una, y de la inhumación como una necesidad social y punto, ¿no? Entonces, las respuestas suelen ser absolutamente filosóficas, ¿no? En torno a lo que se está perdiendo, a la vida eterna, justamente. Y creo que en el fondo
muy pocos de esos liberales realmente no tenían miedo de no ser beneficiados por esto, ¿no? Esto, bueno, un poco ya les he explicado, ¿no? Lo que no se hace acá sí se hace en Chile. Y de esto hablaron, o leyeron tanto en Serrano, pero también hablaron los compañeros que expusieron del Cementerio General de Santiago, cuando sobre todo aparece todo este tema, ¿no es cierto?, que traslada el asunto desde los muertos hacia los derechos, no de los muertos, porque los muertos no son sujetos de derechos, sino a los derechos de los deudos, ¿no? Y en ese sentido, ya el debate es un debate súper potente, ¿no? Entonces, generalmente los debates de estas leyes latinoamericanas van a ser atraídos también acá. Ustedes se dan cuenta que llega acá algunos años después de este debate, pero por ejemplo, sí, en la zona de disidentes del Cementerio de Santiago hay un enorme muro que los separa, ¿no? Como para, incluso a pesar de ser un cementerio que ya es general y toda la cuestión, de todas formas, para no herir las sensibilidades católicas, los disidentes se separan detrás del muro, del mismo muro que propone Peralta. Pero la crítica que reciben es que esa separación es indigna, ¿no? O sea, esa separación te habla todavía de contaminación, pero ya no de una contaminación biológica, sino de una contaminación social. Entonces creo que por ahí va la cosa. Tal como lo hemos dicho también, ¿no es cierto?, en el caso chileno, y también acaba de pasar, pero entre liberales radicales, liberales menos conciliadores, ¿no es cierto?, el liberalismo doctrinario está sugiriendo la implantación de cementerios con todos, ¿no es cierto?, considerados iguales ante la ley. Pero el liberalismo individualista, por ejemplo, que es el que propugnan en nuestro caso Peralta, dice, no, el Estado no debe meterse en las creencias de los individuos. O sea, y las creencias son parte de su entramado filosófico y no los convierten en iguales, ¿no? De hecho, es deseable que se respeten, ¿no? Entonces, aparece este concepto en este debate, que es esta idea de las familias juntas hasta después de la muerte, ¿no? Que como ustedes pueden darse cuenta, no es un concepto que existía antes. Porque si bien existen familias que están reposando en lugares específicos, en las iglesias, lo que fuera, la muerte es básicamente anónima. Y tú compartes ese espacio con quien sea. Ahora tenemos mejor dicho, surgió esa sensibilidad de las familias durante todo el siglo XX, padres de mediados del siglo XX comprando tumbas para toda la familia, mausoleos. Y lo que pasa es que justamente lo que dice Aries se da, ¿no? O sea, no significa que cuando vos mueras, el espacio que compraron tus padres sigue siendo el espacio deseable para ir a enterrarte, ¿no? Entonces yo me acuerdo a mi abuela gritando pero que alguien le entierre en nuestro mausoleo de San Diego. Y mis tíos diciendo, está loca la mamá. ¿Cómo vamos a enterrarle en San Diego? ¿Quién va a ir a visitarle? Claro, hicieron lo que quisieron con su cuerpo y lo enterraron acá en el valle en Jardines. Pero eso es lo gracioso, porque ella cree que el legado de su papá, que fue construir un mausoleo para toda la familia que está en San Diego, o sea, del bisabuelo, iba a ser todavía un legado usable, ¿no? Y en este caso dicen no, porque ya es otra nota, y posiblemente ahora te hablan de no, porque queremos en últimas cremarnos, ¿no? O sea, ya no queremos ir a ver la tumba. En última instancia, seamos románticos y hagámonos un dije con las cenizas del abuelo, o para los rockeros, pues te pueden hacer un disco de acetato de la banda que gustes, o para cualquier Una cosa. cuestión, compañeros Leonardo. Dime. Hay una película peruana bastante fea llamada Caídos del Cielo, Ya. pero a la vez es una película muy bien hecha, porque son tres historias que se articulan, digamos que perfectamente. Me recuerda un poco a cierto capítulo de Los Simpsons, que también pues se cuenta tres o cuatro historias desde diferentes perspectivas y todas terminan confluyendo en algún momento. En esta película Caídos del Cielo de Lombardi hay dos personajes, un señor y una señora casados, y ellos tienen una obsesión, una especie de norte para sus vidas, que es hacerse el mejor mausoleo para, pues, juntarse con los restos de su hijo, muerto ya. O sea, pues, tuvieron el peor duelo que se puede tener, que era perder a su hijo y a su único hijo. Lo interesante es ver, o sea,
cómo ellos van asumiendo su vida, lo que tienen. En este caso, pues son dedicados a rentar cuartos o piezas a muchas personas de recursos más bien medios bajos, y todo eso lo van canalizando hacia su objetivo, ¿no? Que es juntarse con su hijo. Es interesante también ver, o sea, un personaje que en este caso es el proveedor de ese tipo de servicios. Él les habla de los griegos, los romanos, del mármol, del granito, del bronce, y pues a ellos no les interesa tanto la erudición, sino pues ver la manera de juntarse. Y al final, pues claro, las historias son muy densas, no las voy a contar las otras. La película, como digo, es fea, pero muy bien hecha, muy interesante desde el punto de vista de cómo se articulan las narrativas. Pero al final, pues se cumple al menos el sueño de ellos, ¿no? De los otros personajes como que no les fue tan bien. Pero ellos a la final tenían dinero, y la escena final, de lo que recuerdo, la vi hace mucho tiempo, es pues un mausoleo ya pues digamos relativamente lujoso, no es monumental, pero tampoco es simple, tampoco es austero, y están conversando los muertitos, como que pues se cumplió el afán este, ¿no? Pero yo quisiera plantear un símil. Por ejemplo, en cuanto a empresas, se habla de que es muy raro que una empresa funcione o trascienda más allá de una tercera generación, una empresa familiar, quiero decir. Parecería que la empresa funeraria viene a ser algo así, ¿no? De pronto, pues a lo mejor alguien tuvo la ilusión de buena fe, la iniciativa de lo más generosa de constituir un mausoleo, y que yo conozco casos así. No, tengo yo un amigo que, pues, cuyos padres hicieron un espacio, no necesariamente monumental, ni lujoso, ni estético, pero ahí se van enterrando, pues, conforme van muriendo. Ya llevan, de los 5 espacios que tienen, creo que al menos 2 ya están ocupados. Pero como que comparándolo con la empresa, como que no trasciende ese afán de juntarse después de la vida, después de la muerte, qué sé yo, sino que también se van convirtiendo en lugares de olvido. Lo que tú dices, por ejemplo, ¿no? De que a tu abuelita, algo así, le quisieron enterrar en San Diego, pues si alguien decía, no, no es posible, ¿cómo se va a proceder de esa manera? Y cambian las sensibilidades. Al menos te digo, a mí, no sé si es que la palabra sea decirme aterra, pero no me agrada en todo caso la posibilidad de ser olvidado después de 2 o 3 generaciones, ¿no? Yo creo que pues es más sensato, más ecológico, probablemente más higiénico y más hasta económico a la larga optar por la cremación. Sin embargo, para muchas gentes es una suerte de, no sé si problema existencial. No sé si esté Paola, pero en los sectores rurales, en las parroquias, todavía suelen haber las hermandades. Conozco el caso de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Cubijíes. También hay en Yaroquíes, que es una parroquia, digamos, urbana, pero que tiene todavía un aura de rural. Y el móvil de estas personas es juntarse con miras a tener funerales y a tener un sitio de enterramiento. Y funciona así, tiene una sede que en realidad es una sala de velaciones. Y uno de sus nortes, pues, es justamente el ir poniendo sus cuotas para ser sepultados. En otro caso, por ejemplo, que alguna vez algún detalle te mencioné, mi padre fue durante muchos años maestro sastre y fue presidente del gremio de sastres en 2 o 3 ocasiones. Y una de sus tareas cuando asumía esa tarea, esa responsabilidad, era manejar, por ejemplo, cuando era tesorero, era manejar los recursos de las bóvedas. Y claro, también era una preocupación de estos maestros sastres, como lo hay de otros gremios, de artesanos en este caso, ir aportando sus cuotas para irse garantizando un lugar donde sepultarse. Lo interesante es que no necesariamente se sepultan los maestros sastres, sino que puede ser su esposa, o en el caso de mi papá, mi abuelito, o sea, le compró una bóveda para que mi abuelito estuviera sepultado y tuviese dónde yacer, dónde descansar, ¿no? Es decir, pues como que hay ese tipo de preocupaciones, que obviamente no va a ser igual en una sensibilidad como la que marcan las empresas que tú señalas, o como la que marcan estos usos más tradicionales de estos gremios, de estas pervivencias de las cofradías que, pues, a su manera tienen expresión en el mundo actual. Yo creo que lo que dice el Franklin hay muchas cosas, ¿no? La primera es que no le van a olvidar al Franklin, ¿no? Es imposible olvidarle al Franklin en 2 o 3 generaciones. No, la segunda creo que es importante que mencionaste ahorita, justo ahorita, es que justamente este traslado va a también, y eso lo menciona Serrano, ¿no? O sea, por ejemplo, estas hermandades funerarias que tuvieron y dieron forma a todo el periodo colonial, digamos, a la gestión de la muerte en el periodo colonial, en el periodo virreinal, se van a, paulatinamente o ir transformando o se van a ir extinguiendo.
y van también a surgir nuevas formas de representación, de sociedades, de gremios, de sindicatos en los cementerios, ¿no? Entonces, el ejemplo que nos pone la Lore de los choferes, en el mismo cementerio de San Diego hay de grupos organizados, ¿no? De carameleros, pero por ejemplo, pero aún así también pasan de moda, ¿no? Recuerden que una de las cosas, de las primeras estructuras que se empieza a construir en el cementerio Mariano Rodríguez, más conocido como de El Batán, acá en Quito, fue el mausoleo para los miembros de la FAE. Y se usó durante bastante tiempo, y de hecho todavía hay algunos, pero ya no, ¿no? Entonces, vemos otros ejemplos. O sea, lo que cita el Franklin nos lleva a nuevos ejemplos para entender cómo esto produce, ¿no es cierto?, nuevas formas de organización. Por ejemplo, en el del sindicato de los choferes están bastantes enterrados, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el de carameleros, no. Hay también uno de maestros sastres. Recuerdo que, por ejemplo, en Tumbaco hay la cripta para los animeros. O sea, múltiples formas de organización en la muerte, pero paulatinamente, y en esto le voy a ir dando, por ejemplo, ya un vínculo a lo que vamos a leer para la siguiente clase con las heterotopías de Foucault, ¿no es cierto? Cada vez nos vamos a ir volviendo más cultores, no solamente de los muertos, sino del individuo, ¿no? O sea, cada vez esta idea de yo y mi espacio para mi familia. Alguna vez el Jero planteaba por qué es tan poco exitosa la cripta de los mandatarios de Estado, ¿no? O sea, en última instancia, el país no es dueño del cuerpo de un presidente, sino sus deudos. Entonces, ellos podrán decir, quiero que repose en esa fría cripta que no se abre nunca, o tenerle en un lugar donde yo quiero. Entonces, el culto, además, empieza a ser mucho más individual, y llega a un espacio en el que yo me planteo que van a haber tres como grandes opciones en el futuro, y les voy a adelantar como lo que pienso, ¿no? La primera va a ser que mucha gente va a deshacerse rápidamente de los muertos, o sea, van a generarse formas que están relacionadas a esta idea del olvido como muy rápido, ¿no? O sea, es decir, ya sea la cremación que tú les llevas, espacios donde el cadáver se descompone y se integra a un bosque, lo que fuera, pero donde se produce el olvido, ¿no es cierto? Un segundo espacio será justamente el tema de los bloques para cadáveres cremados, ¿no es cierto? Y yo creo que también va a haber una suerte de revival, de nostalgia en un grupo determinado de la población por estos cementerios. Por eso yo siempre le he dicho al Fausto, ahorita San Diego es como un cementerio que está, digamos que ocupándose por sectores populares, pero yo creo que paulatinamente es como que va a haber más y más gente que va a idealizar enterrarse en un espacio así, porque justamente lo otro es un cambio tenaz, ¿no? Entonces, pero veamos qué dice el destino. Es interesante plantearnos esto. ¿Dónde te gustaría enterrarte, Jero? Leo, ¿puedo decir algo antes? Claro. Le escuchaba a Franklin que decía que la cremación es como más, como que produce menos contaminación, pero realmente es así, ¿no? Porque al cremar un cuerpo estás produciendo algún tipo de gases como los óxidos de carbono, incluso hasta mercurio que contamina la atmósfera. Entonces no son procesos tan amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, esa era mi parte ambiental. Nada más. No, es cierto. Solamente una pequeña acotación. O sea, yo no aseguro aquello, ¿no? Creo que es la percepción, equivocada sin duda, como bien lo señala Yadira, pero de pronto hay esa creencia, ¿no? De que puede ser, aunque a lo mejor en el fondo realmente no lo sea, como apunta Yadira. ¿Han visto estos belgas que tienen una máquina que ya no te crema, ¿no? Porque justamente uno de los ítems con los que se debate esta cuestión es la gran cantidad de energía que se requiere para la cremación del cuerpo y cuáles son esos resultantes, ¿no? Pero estos tipos, por ejemplo, te someten a decenas de fuerzas gravitacionales al cuerpo para reducirle literalmente a componentes químicos. A una joya.
Claro, algo así, pero el resultado es que realmente extraen el hidrógeno y el oxígeno en agua y el resto de cosas, por ejemplo, realmente eres lo que... No, ¿quién es Franklin? Creo que es en el libro de Cerejeiro, estos que hablan de la muerte, que te dicen, para ser un ser humano se necesitan como un balde de cal, 2 clavos, o sea, en cuanto a componentes químicos, somos bastante llenos, pero realmente vos dices, tenemos el hierro de 2 clavos, el calcio que podría estar en un cubo de cal, luego tenemos el fósforo de 5 cabezas de cerillas. La cuestión es que los componentes son fáciles, ¿no? Lo que hacen esta empresa belga es como decirte a vos, muy bien, le sometimos a 100, a 100 fuerzas de la gravedad al cadáver, el agua ya salió, agua pura, se botó a las alcantarillas, tenga, señor, un bloque, esta cosa, estos componentes minerales eran su amigo, su padre o lo que fuera, ¿no? Ni siquiera los 2 kilitos de estos que más o menos tiene un cadáver cremado, ¿no? Entonces, pero sí es interesante porque hacia allá vamos, ¿no? No me gustaría a mí ser un disco para que me estén tocando a cada rato, la verdad. Ya le voy a prohibir a la beluga que me esté convirtiendo en acetato. Volvamos a nuestro debate. Es interesante porque cada vez nos acercamos evidentemente a nuestra sensibilidad propia. Estos cementerios están, ¿no es cierto? Creo que la última cosa que saco de Serrano es en quién se piensa, y eso les he dicho, ¿no es cierto? ¿Para quién se piensa estos debates? Tanto en el debate chileno como en el debate ecuatoriano, cuando se defiende o se rechaza posiciones, generalmente se habla de nuestros muertos, ¿no? O sea, otros estratos sociales han venido siendo enterrados sistemáticamente, ¿no? Yo creo que para ellos mejora, es una mejora, ¿no es cierto? La idea de secularización y todo, porque de alguna forma, como leímos donde Serrano, no solamente implica trasladar los cementerios a otro lugar, sino que también implica empezar a pensar en procesos, ¿no? O sea, ¿de qué materiales se me filtran lixiviados? ¿En qué distancia deben tener un cuerpo junto al otro, ¿no? Y ese es el gran debate, ¿no? Si ustedes leyeron el texto de la Magdalena, hay un momento en el que los comuneros dicen, por enterrar y ganar más, el cura abría una fosa donde ya habían muertos y metía otro muerto. Entonces, volvía a ser, o sea, esta suerte de cementerio judío de Praga, ¿no? Donde están muchas cruces, donde así es Calderón, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, uno piensa que la crucecita que está ahí arriba es la cruz, y nosotros, por ejemplo, cuando hemos asistido a exhumaciones en Calderón, uno abre y al 1,50 m está el primer cadáver, 2 metros otro, 3 otro, y hay otros y otros, y están en distintas posiciones, porque no ha sido gestionado pensando en esta suerte de piedad que sentimos nosotros ahora por el cuerpo, sino más bien en cuanto al lucro parroquial o al lucro del administrador, porque como también dice Serrano, no está solamente en debate esta dignidad, sino el modelo de gestión, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Esto, por ejemplo, de esto ya hablamos, ¿no es cierto? Cofradías, sociedades de socorro mutuo, estos elementos van a tener que transformarse. Miren estas áreas del Cementerio General de Santiago, por ejemplo, que es lo más, ¿no? Y esto es tenaz, no está ahora la Emilia, pero está el Carlos, ¿no? Pero, y eso es lo gracioso, o sea, que sí es una cosa enorme, brutalmente grande, pero lo más no son los mausoleos, las grandes tumbas, las efigies estas, que además está también el Cementerio General de Santiago bastante depredado, no hay nada de bronce. Lo más son este tipo de barrios, ¿no? O sea, que nos recuerdan al Gran Santiago. El Gran Santiago, el Santiago de los bordes, ¿no? Entonces, evidentemente, va a surgir un nuevo rito, un nuevo valor del individuo, como pongo aquí, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro, que es un paralelismo que yo hago, ¿no es cierto? Va a ser la lenta resignificación del rito indígena o rural. En el enterramiento a santos, evidentemente, estas prácticas están muy controladas, ¿no? Las referencias que hay de los cronistas es que se les ve como actos de salvajismo
¿no es cierto?, de los grupos indígenas cuando están sacando los cadáveres a pasear o cuando están bebiendo los antecesores directos de la colada morada, todo. Sin embargo, esta lejanía, esta suerte de separación del espacio de la iglesia les va a permitir paulatinamente ir reconfigurando estos ritos, ¿no? Por ejemplo, va a aparecer otra vez esta idea simplificada de la comida junto a los muertos y toda esta cuestión. En cuanto a lo que ya es para esta clase ya ecuatoriano, creo que hay que ir un poco rápido porque no, como siempre es interesante debatir, pero hay un montón de cosas que tomar en cuenta. Creo que hay que tener algunos puntos antes de entrar a la ley de cementerios, ¿no? Y creo que uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es de todo el debate en torno ya a la implantación del régimen liberal y su primera constitución, que si bien mantiene la religión católica como religión de Estado, permite la libertad de creencias y con esto desata todo este debate, ¿no? Desata todo este debate porque los conservadores van a decir que cómo es posible que la Constitución garantice una religión, pero por otro lado otro artículo, que es el artículo 13, diga el Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquellas, que estaba conduciendo justamente al debate de estos elementos que tenían acá carácter de sagrado, ¿no? Miren lo que dice el teórico conservador, ex canciller Tobar Donoso, ¿no? La proclamación de la libertad de cultos no pudo menos que herir en lo más vivo el alma católica de los ecuatorianos. A pesar de que no es contemporáneo a este debate, Tobar Donoso de mediados del siglo XX está, ¿no es cierto?, llevándonos a un proceso que seguramente fue intenso y profundo, ¿no? Y que básicamente tuvo como resultado, después de la Constitución de 1896, en esta triada de leyes que ustedes las tienen en su aula y que las analizaremos brevemente, ¿no? La ley de patronato de 1899, la ley de cementerios de 1900 y la ley de culto de 1904. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Porque dijimos que íbamos a hacer como observaciones de la ley de cementerios antes de pasar a... ¿Qué dice el Jero? Ya le pregunté antes y le dejé con la palabra en la boca. O sea, con relación al tema de la secularización, yo no creo que en el fondo mejor dicho, los liberales, por parte de los conservadores se ha hecho una suerte de mitología con respecto a su anticlericalismo y con respecto a su supuesto, o sea, este laicismo que se vuelve anticlerical, pero en realidad ellos siendo también producto de la sociedad ecuatoriana de finales del 19, principios del 20, yo dudo que en su proyecto haya estado como que arrancar por completo el factor religioso de este tipo de cuestiones de los cultos funerarios, de la relación que tienen las sociedades con una muerte, porque al final del día yo en lo personal no considero que los liberales hayan planteado una alternativa, no porque no la hayan tenido, sino porque el plan de ellos es en la tierra separar la iglesia y el Estado, más dejar la libertad de culto a cada uno, o sea, de cierta forma que las sociedades puedan seguir practicando, solo sin la primacía de una religión como tal. Sí, o sea, en gran medida, ¿no? Y además de alguna manera también atacar más bien a todo el proceso de gestión, si se quiere, económica de la vida religiosa o algo así. Vamos a ver, verán, creo que pongamos en debate estas tres cosas, ¿no? Ven, les pongo también aquí una serie de fotografías que están en el Archivo Nacional de Fotografía, ¿no? Este es del cementerio de Penipe, justamente en esta temporalidad, 1903, tomado por Hans Mayer. Esta estructura va a ser fundamental. Si estamos hablando del traslado de carácter simbólico, cruz central, ¿no es cierto? Y algunos elementos. Por eso es lo que, por ejemplo, la Lore contó la otra vez
en torno a esta cruz del cementerio que está en el cementerio de San Diego, que es como la cruz de las personas olvidadas. Y es una cruz muy vieja que tiene una inscripción muy extraña que hasta ahora no logro descifrar. No sé si sabes, Lore, algo al respecto. No, porque no se lee claramente qué dice ahí. ¿Sabes lo que me dijeron una vez? Que estaba en serbio. Mm, pero un tiempo le tuve al querido amigo Dani metido en dilemas diplomáticos, pero lo que sí sabemos es que es del siglo XVIII. Entonces, que la cruz es más vieja que el cementerio. Entonces, es interesante cómo la Inés del Pino dice que era la antigua cruz del hospicio, pero no puede ser, porque el hospicio no llegó a construirse y no es del siglo XVIII. Pero por ahí hay que ir encontrando, ¿no? Lo interesante es que, como vos dices, le ponen ahí, ¿no? Y genera culto, porque es una imagen potente, es la cruz. La ley de patronato, queridos amigos, justamente se ancla en este criterio ambiguo de la Constitución de 1896, ¿no es cierto? Y básicamente, ¿no es cierto?, está intentando demarcar los espacios de acción de la religión y los espacios de la acción de acción de la vida civil. Entonces, creo que pretende, ¿no es cierto?, gestionar ciertos ámbitos que estaba en algún momento manejando la Iglesia, pero que quiere tomar el Estado, ¿no? Entonces, y hay una cosa que justamente queda suelta en esto, y entonces dice, miren, ¿no? En el artículo 1, la ley determinó, reafirmando lo dispuesto en la Constitución de 1896, que la religión ecuatoriana será la católica, pero que su ejercicio bajo la forma de derecho canónico solamente será permisible si no se contrapone a las instituciones del Estado. Con esto, ¿no es cierto?, esta ley básicamente se contrapone al concordato que venía funcionando desde épocas de Flores Gijón. Y el concordato entendido como un tratado entre la Santa Sede y un país en particular en el que se regulan las relaciones entre Iglesia y Estado. Básicamente esta ley quita, ¿no es cierto?, la de vigencia del concordato porque se convierte en un nuevo mecanismo de mediación en el que el Estado entabla, ¿no es cierto?, cuáles son esos elementos con los que va a gestionar o cómo se va a gestionar el andamiaje eclesial. Por eso cuando nosotros leímos a Peralta, en este momento Peralta está enojado, está preocupado, no está criticando a los conservadores, está criticando a sus colegas radicales. A pesar de que Peralta había debatido en torno a la ley de cementerios, se da cuenta que, por ejemplo, hay elementos sinuosos que a él no le calzan. Y aquí viene, creo que lo que dice Jero es absolutamente sutil, ¿no? Siendo un liberal, un ideólogo liberal además, porque Peralta es uno de los ideólogos de la revolución. Hay ideólogos como Luis Felipe Borja, como el mismo José Peralta, ¿no? Que están pensando el liberalismo ecuatoriano, ¿no es cierto? Y él se pregunta, ¿es posible separar la Iglesia y el Estado? Como lo que está proponiendo esta ley de patronato, ¿es posible romper esta cuestión? Y él dice, no. No es posible, todo pueblo civilizado mantiene juntas, ¿no es cierto?, las dos cosas. No hay pueblos que puedan vivir sin religión. Claro, y es un hombre de su época, entonces lo que dice el Jero es cierto, no podemos leerle a Peralta fuera de su época, es un hombre de su época. Él de hecho dice, el patronato y el concordato no son incompatibles, ¿por qué lo quieren eliminar, no? Y ahí es donde nosotros encontramos ese aporte que a él le preocupa y que va a ser esta gran reflexión filosófica en torno a los cementerios. Él dice, este aparataje legal que se está dando en el Ecuador, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX, es una desviación del liberalismo hacia la tiranía, ¿no es cierto? Porque no está respetando las libertades. ¿De acuerdo que yo les decía que es un liberal cauto, ¿no? Entonces dice, estas acciones no están respetando estas libertades, estas exclusividades que tiene cada una de las personas en el ejercicio de su fe. Entonces él va a basar su defensa, la defensa que nosotros leímos en el texto, en que los cementerios, los sepulcros, ¿no es cierto?,
están relacionadas a la civilización y al carácter sagrado que tienen los pueblos, ¿no es cierto? La dignidad se expresa en los cementerios, ¿no es cierto? Entonces, él cree, como dice el Jero, ¿no es cierto?, en cementerios civiles sin que se prohíba la libertad de que otros sigan considerándolos o sigan manifestando su propio culto. De alguna forma, Peralta está pensando en su propia muerte y eso creo yo que lo tenía muy metido en la cabeza, porque yo tuve la fortuna, ¿no?, de conocerle a su nieta, doña Elcita Peralta, y hablaba mucho con ella porque ella fue la suegra de mi suegro en su segundo matrimonio. Y murió hace unos pocos años, y a mí me gustaba sentarme a hablar de Peralta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez ella me dijo a mí, cuando salió huyendo de acá, murió de 100 años además, Elcita Peralta. Y ella me decía, cuando salió huyendo de acá, me llevó a mí a París. Yo era una niña, y me llevó a mí a París, y entonces yo le decía, pero Elcita, ¿y qué le decía cuando hablaban de la muerte y toda la cuestión? Decía, mi abuelo tenía miedo a la muerte. Tenía un miedo real a la muerte. Y creía que había que tomar previsiones cristianas frente a la muerte. Pero yo le decía, pues no, raro, ¿no? Porque además es un ideólogo de toda esa cuestión. Y me decía, sí, pero no se entendía que lo que querían de alguna forma era también de alguna manera aplanar el poder que tenía la iglesia frente a los cementerios. Pero era absolutamente piadoso. Al punto que cuando muere, ¿no es cierto?, lo entierran en el cementerio de San Diego, con Elcita Peralta apenas de 5 años. ¿No? O sea, y ella recuerda claramente, no, de 7 años, me dijo. Y ella recuerda claramente que era como que venía aquí todo enfermo y toda la cuestión, pero enterarse en San Diego, ¿no? Entonces, esos debates son ciertos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay que ir la primera cosa. Entonces, veamos, creo que sobre los cementerios, bueno, nosotros ya hemos leído, creo que el proyecto fundamental de Peralta está en su propuesta, ¿no es cierto? Y él propone 4 cosas que al final no son tomadas en cuenta, ¿no? La posibilidad de que los disidentes tengan nuevos cementerios, pero imagínense cómo serán los viejos que dicen nuevos cementerios dignos, no esas posilgas infectas en las que se les está enterrando a las personas que no profesan la religión católica. Y claro, el Estado ecuatoriano, chido como siempre, ¿no es cierto? También que se garantice, en el caso de no haber fondos para construir, esta separación en los cementerios católicos. Y por último, un control estatal frente al cementerio católico. Es decir, él dice que no deje de ser católico, pero que si es católico se someta al Estado en cuanto a funciones y toda la cuestión. Y en última instancia que el Estado genere reglamentos de funcionamiento. Estos 4 puntos, ¿no es cierto?, que propone Peralta, como nos dimos cuenta ya leyendo la ley de cementerios, no van a ser posibles, ¿no? Bueno, esto ya les hablé, ¿no? Básicamente la ley de patronato va a tener como objeto generar maneras en que los bienes de las órdenes religiosas, capítulos, catedrales, seminarios, cofradías, sean administrados por colectores, procuradores o síndicos. Es decir, el Estado ingresa a administrar esos bienes. La pregunta de siempre es, ¿tiene el Estado fondos, posibilidad y experticia para administrarlos? La respuesta es no, ¿no? Entonces, de hecho, yo me acuerdo que alguna vez leí alguna tesis, el Franklin también debe conocer bastante al respecto y quizá también alguien más. Leíamos alguna tesis de una hacienda que habían tomado, ¿no es cierto?, la administración liberal de una orden que en 5 años la quebró. O sea, puede ser que la iglesia sea mal administrada, pero el Estado no estaba tampoco capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, ya metidos en la ley de cementerios, ¿no es cierto?, la ley de patronato dice, bueno, que se expropien, pero se dan cuenta una cosa, y aquí es una cosa importante que quiero poner en su consideración. El Estado liberal, además, ve con buenos ojos que aquello que llama sistema de beneficencia, todo el área de bienestar social, está en manos privadas. Alfaro lo consideraba muy bueno, veía por ejemplo, los avances que había tenido Guayaquil con su junta de beneficencia, con estas corporaciones de notables, ¿no es cierto?, y de damas, veía como una buena cosa, porque están gestionando, ¿no es cierto?, de una manera eficaz, roles que para el Estado liberal
parecen no secundarios, ¿no? Porque no quiero minimizar esto, es importante, pero que pueden de alguna forma traspasarse, ¿no? Entonces, hay un tema acá. Si la ley de patronato dice que vamos a gestionar los bienes de estos manes y ellos son los propietarios en gran medida de los cementerios y es una de las cosas que más plata les da, quedaba un hueco jurídico, ¿no? Entonces, era necesario generar una ley que regulara los ingresos y la administración de los cementerios. Y por tanto, en 1899 se debate, entra en vigencia en 1900, la ley de cementerios la tienen ustedes en su aula, ¿no es cierto? Y es ingresada tal cual la habían propuesto los radicales, es decir, las objeciones de Peralta, esta cuestión de cementerio católico con espacio para los disidentes, todo, se consideran en la ley intromisiones, procesos de diferenciación en la muerte, odiosos procesos de diferenciación en la muerte. Aquí, por ejemplo, miren, yo tengo las actas de los debates, ¿no? De la ley de cementerios. Y una cosa, por ejemplo, Leonidas Plaza en un momento en 1900 toma la palabra y dice, la materia insepulta no tiene religión. La respuesta, dejemos tranquilos a nuestros muertos, ¿no? Imagínense el talante del debate, ¿no? Es una cosa sumamente interesante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se plasma la ley de cementerios, ¿no es cierto? Artículo 2, el artículo potente: todo cementerio público será laico y su administración estará a cargo de las municipalidades o las juntas de beneficencia respectivas, ¿cierto? El debate en torno a este artículo tenía que ver con quién gestionaba, es decir, la plata, y más importante aún que eso, ¿por qué compartir un espacio sagrado? Tal como había pasado en Chile, ¿no es cierto? El gran debate suponía que un espacio de estas características era un espacio que se había profanado y había perdido su carácter de sacralidad, ¿no? Entonces, ese era el punto de vista de los católicos, ¿no es cierto? Como estás, hay también un montón de elementos que nos hablan de cómo deberían gestionarse los cementerios existentes, ¿no? Ahí dicen, por ejemplo, artículo 1, todo cementerio público que no pertenezca a la municipalidad o la junta de beneficencia laica será expropiado y su precio lo pagará el erario. También son expropiables por cuenta de la nación los cementerios particulares a juicio del Poder Ejecutivo. El problema aquí básico es que te está mandando todo el sistema, ¿no es cierto?, de gestión de cementerios hacia este mecanismo de beneficencia que ve con buenos ojos el sistema liberal y que en ese momento funciona en Quito, ahí en otras provincias, en la Tacunga, no sé si en Riobamba, pero en Guayaquil es el modelo, ¿no? Y acá funciona la Junta de Beneficencia, hay loterías, hay bien, entonces se ve con buenos ojos esa administración. Pero lo interesante es que se manda a expropiar y que se pague con el precio por parte del erario, pero el Estado nunca tiene plata. Entonces, es una cosa como un poco rara, ¿no? O sea, hagamos esto, pero no tenemos de alguna manera plata. Pero lo que sí pasa en otras capitales de provincia es que sí se cumple lo que dice el artículo 5, ¿no? Prohíbes el establecimiento de cementerios públicos que no sean laicos, ¿ya? Y ahí sí se da paso para este sistema municipal nacional de cementerios. Tengo una intervención. Alguien va a opinar, es la Yadira que dice que ya se va. ¿Quieren opinar? Es interesante esto. ¿Qué opinas, Frankie? Sí. Sabes que yo te quería opinar. Dale, Fausto. Sí, digamos, o sea, un poco la disyuntiva que me quedaba ahí era, digamos, cuál era el rol de la sociedad, ¿no? Digamos, vemos cómo se transforma en una sociedad de beneficencia. Está bien vista digamos, no sé hasta qué punto bien vista por el gobierno liberal, pero de facto, digamos, como es un tema político y de recursos, al final no le pueden expropiar a la sociedad, ¿no? Que es lo que aparentemente sucede y mantiene su actividad desde el campo privado, pero lo que sí me llama la atención es que efectivamente nunca llega a constituirse un campo público. Es básicamente por la falta de recursos. Mientras que la sociedad, digamos, hay una inquietud, la sociedad conserva este carácter religioso de hermandad, porque ya siendo sociedad civil, digamos, en teoría, ya no tenía ningún contacto con las comunidades religiosas, pero
digamos, la tradición cultural católica está tan arraigada que, digamos, sigue administrando esta tradición y estos ritos desde la perspectiva católica. Sin embargo, digamos, ya comienza, o sea, hasta qué punto realmente se abre y hasta qué punto puede evitar la intervención del gobierno liberal. Eso es un poco como las inquietudes que me surgen. Verás, yo creo que hay una cosa sumamente interesante del caso de Quito, ¿no? Como te digo, que le separa de otras provincias que efectivamente, de alguna manera u otra, por ejemplo, el caso de Riobamba también parece, ahora que lo conozco más a fondo, me parece, creo que cada caso va a tener su particularidad, ¿no? Pero acá, yo creo que por un lado, o sea, la presión del Estado, ¿no es cierto?, con la expedición de estas leyes, sí es brutal. ¿Y por qué lo digo? Porque en las actas de reunión de la Junta de Socios desde 1907, ellos sí tienen miedo, ¿no? De que el Estado, de que el municipio atente contra los bienes funerarios que tienen y que están administrando. Creo que por un lado, por ejemplo, si leemos el primer reglamento de la Sociedad Funeraria Nacional, artículo 1, cobijados bajo la figura de Nuestra Señora del Santo Rosario, ¿no es cierto? Quienes aquí estamos reunidos, porque así comienza ese reglamento de 1907. Entonces, es interesante porque de alguna manera están, ¿no es cierto?, todavía adscribiéndose a lo uno, pero por otro lado, yo creo que sinceramente están pensando en este carácter de beneficencia. O sea, no es una estrategia maquiavélica, no están diciendo, jaja, vamos a poner esto en el reglamento y vamos a hacer que el Estado liberal se confunda. O sea, realmente asumen el reto. Y en ese sentido me parece que en ese momento, verás, contrario a lo que pasa hoy, creo que estás en tu oficina, ¿no es cierto? Chuta, estás en la plena sociedad funeraria, no, porque puede ser que le ofenda a algún dirigente, así que en chiquis. Contrario a lo que pasa hoy, en este momento la sociedad está entendiendo muy bien el funcionamiento, o sea, los asociados, o sea, esta empresa es de punta. Cuando surge estos hombres que están vinculados al cabildo y a la sociedad y lo que fuera, están entendiendo perfectamente cómo negociar con el Estado. Al punto que yo he dicho siempre, entienden mucho más pronto que las autoridades municipales el proceso de expansión urbana. Entienden ese proceso antes de John Odriozola y su plan regulador del 41, por ejemplo. La sociedad ya había comprado el fondo del Batán antes de que le digan, oye, allá va a valer mucha plata. Ya sabían que allá se iba a extender la ciudad y la parte más cara de la ciudad. Sabían, por ejemplo, estaban debatiendo en cuanto al tema de la beneficencia y qué es lo que significaba, ¿no? Entonces, hay un montón de documentos donde sinceramente están dando paso a los enterramientos de NNs, de personas pobres. Recuerda que tienen contacto, ¿no? O sea, estos espacios ya que como se conciben dentro de este marco legal que les impone la ley de cementerios, de repente tienen que enterrar a estas personas, por ejemplo, que le diga la policía, ¿no? A los restos anatómicos del hospital, cuando ya han sido usados. Es decir, chuta, este cadáver ya no vale, son huesitos y solamente una pilastra de restos al cementerio y sabemos exactamente en qué parte están. Tienen un área específica dedicada a eso, ¿no? Entonces también tienen esa área de fosas, tienen área de, por ejemplo, empiezan a tener un área para cuerpos judicializados, es decir, cuerpos que son enterrados en el cementerio, pero que están dentro de procesos judiciales. Entonces, de alguna forma, la gran sensibilidad o el gran mecanismo que está en juego ahí es cómo el Estado impone ya mecanismos de acción que antes eran impensables porque era la muerte un hecho simplemente espiritual. Ahora ya es un hecho civil, ¿cierto? Entonces ya no importa tanto digamos que el acta de defunción firmada por el cura, sino el acta de defunción civil, ¿no? Por eso también es interesante comparar, o sea, ver qué elementos va a aportar la ley de registro civil de 1901 a estos elementos, ¿no? El Estado va a empezar a regular quién nace, quién es ciudadano, en últimas, quién se muere, ¿no? Y poco a poco la medicina va a ser la que diga las causas de muerte y te extienda esos certificados de defunción que en un momento determinado pues eran emitidos por los sacerdotes y que tenían más bien un carácter espiritual
¿Qué decía un certificado de función del siglo XIX? Causa de muerte y si recibió o no el viático, los óleos y las ayudas espirituales del caso, y si fue enterrado. Y dónde fue enterrado, ¿no? Generalmente. Estos otros casos, estos otros nuevos maneras de gestión de estos cuerpos ya van a preguntarse, ¿no? Estado civil, qué enfermedad padecía, ya has visto, y ya empiezan a tomar forma de estos registros que el cementerio empieza a acumular, ya no es simplemente por, digamos que por un orden social, sino que también, por ejemplo, cuando se debate el orden que van a tener, ¿no? Los espacios, por ejemplo, cuando dicen, esta área principal de acá, ¿cierto? Vamos a venderle a perpetuidad a familias que puedan comprar grandes tumbas y mausoleos, ¿no? Pero el área circundante para familias populares, porque recuerda que esos salen, y el cementerio puede seguir cobrando. Estos de los mausoleos nos sirven para capitalizar una vez, y luego se nos quedan ahí perennemente. O sea, la sociedad empieza a discutirse como negocio. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que, por un lado, la presión del Estado es fuerte, pero por otro lado, son súper hábiles, o sea, siguen siendo cristianos. El padre Mariano Rodríguez va a estar en los aposentos, en los espacios de las juntas, pero están ya debatiendo de negocios, ya saben que ya no, poco a poco, el hecho se consideran benéficos, pero poco a poco entienden que tienen que ser exitosos comercialmente, que tienen que pensar en un nuevo cementerio, que tienen que generar gastos, que tiene que haber un balance de caja, y que ya no es la iglesia, ya no es una hermandad. Y esa es la gran transformación, ¿no? Y eso conduce esta ley. Perdón, o sea, digamos, la inquietud que yo tengo ahí es finalmente, digamos, se conforma este campo funerario, pero claro, digamos, ¿por qué razón no llega también un actor público? Porque a pesar de las limitaciones, no creo que las razones sean netamente económicas, porque creo que el Estado comprende bien que la muerte, aparte de ser una actividad importante para darle legitimidad a un Estado laico, un Estado fuerte, que crea un proyecto nacional, que tiene una construcción de este proyecto, también hay una cuestión económica de por medio de administración, ¿no? Por eso, digamos, Serrano también menciona en el caso de Chile que ellos ven, por ejemplo, los alcaldes ven en el negocio de la muerte también un tema que necesita ser legislado porque de ello van a obtener recursos. Sin embargo, de curas y alcaldes. Correcto. Claro, digamos, en conjunto, pero ya como una suerte de John Venture, ¿no? Como una cosa de negocios. Pero en todo caso, en Quito no logra al final del día cuajar el tema público, en el tema ya de levantar un cementerio, administrar. ¿Por qué razón se da ese proceso? Yo creo que hay dos razones importantes. La primera es porque la misma sociedad, en forma de hermandad de beneficencia, se había enfrentado a los curas párrocos que administraban los cementerios parroquiales. O sea, no sé si esto has trabajado, Lore, pero son acres disputas, ¿no? Esta gente está quejándose continuamente de que esto, por ejemplo, el cura de San Marcos cobra lo que le da la gana. Luego el cura de San Sebastián cobra lo que le da la gana. Y de alguna forma, sin cementerio, las hermandades tenían que depender de estos espacios. O sea, los primeros años de funcionamiento dependen de la buena onda de estos sacerdotes. Entonces, ellos, en primer lugar, la sociedad de mediados del siglo XX, de mediados del siglo XIX, perdón, encarna esta disputa que era una disputa socialmente demandada. Es decir, los padres estaban pasando con los cobros de los derechos parroquiales de inhumación, al punto que, por ejemplo, incluso las mismas hermandades, cuando empiezan a alquilar sus cosas, hay enfrentamientos con ciertos curas que también tienen capillas ardientes y elementos que les alquilaban, y ellos se quejan de los altos precios. Y la gente efectivamente a veces se asociaba a las mismas hermandades funerarias, porque era la forma de asegurarte que vas a estar al menos en un espacio sagrado, porque el curita se rayaba y a vos no te dejaba enterrar. Entonces, si eras hermano, es decir, si necesitabas colaboración, si era bien importante esto. Como dice, los ejemplos que cita Serrano, sí viste, ¿no? O sea, a este niño el cura le tuvo días allá afuera de la iglesia y no le quería enterrar, es la demanda. Y la madre dice, esa es mi demanda. Y el cura dice, no, estuvo días, apenas estuvo unas horas. ¿No? O el otro, no, yo no le quiero enterrar a este además porque es público que este es un concubino. Entonces, o sea, tenían esa intromisión en la vida y estos otros te dicen, bueno, no, o sea, vamos a ir aplanando la cosa. En primer lugar, creo que es porque asumen ese
ese debate. Y creo que en segundo lugar, y esto es bien importante, es porque cuando empieza a funcionar el cementerio de San Diego, ya con el Tejar también funcionando, tienen una administración adecuada. O sea, hay gente que en determinados momentos, se quejan del funcionamiento del cementerio. O sea, entonces podemos intuir que, por ejemplo, a finales del siglo XIX estaba el cementerio en mal estado. Pero incluso los accesos, ¿no? Hay un documento que yo cito en mi tesis en el que en 1902, en 1903, en 1905 y en 1907 el municipio prohíbe que vayan enfinados allá los visitantes. Y dice, porque dejan hecho puerco, porque se arman unas fiestas con borracheras y alcohol. Entonces, ¿de qué hablamos en ese momento? Que, en primer lugar, el cementerio había cogido una enorme cantidad de tumbas populares. Que el sector alrededor del cementerio ya se había formado y estaba compuesto de cantinas, de despedideros, ¿cierto? De estos sitios del último adiós, que eran básicamente echarle un trago. La investigación de Erika Bedón dice que en esos espacios también se jugaba el guairo, ¿no? Uno de los últimos espacios donde se jugaban estos juegos rituales, ancestrales, ¿no? Relacionados a la muerte. Pero al mismo tiempo, quienes están exigiendo esas mejoras al municipio son los mismos miembros de la Junta, o sea, de la Junta de Socios de la Sociedad. Entonces creo que en un momento, o sea, sí se demanda, porque hay muchas sospechas de que la sociedad funeraria se mete mucha plata, pero al mismo tiempo, por otro lado, o sea, a veces, por ejemplo, sobre todo en los debates de cabildo, hay gente que dice, pero lo hacen bien, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos otro? Lo hacen bien. Tanto ellos como los mercenarios, está bien, entonces ya tendremos un cementerio público. Porque a veces cuando no es del Estado el que quiere quitarle el cementerio, es el municipio, ¿no? Y el municipio también lo intenta por normas sanitarias, todo. Ya el municipio viejo, el municipio nuevo ya le quita pedazos al cementerio, pero ya para infraestructura urbana, ¿no? O sea, es decir, o para construir el camino que iba a la Magdalena, o para poner la avenida Mariscal Sucre, que va a ser la que conecta de alguna forma el norte con el sur y todas esas cosas. Pero el debate es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que hay al menos esos motivos. El primero es que lo gestionaron bien, o sea, que se gestionó. El segundo es que evidentemente lograron mimetizarse con una sociedad civil. Entonces aparentemente aparece como un cementerio laico. Empiezan desde principios del siglo XX, la sociedad empieza a no negar los enterramientos, ¿no? Y ahí está donde dice el Franklin, o sea, no hay una zona de suicidas en el cementerio de San Diego. No hay una zona de, Lore, tú has encontrado. No solo la fosa común, que hay mendigos. Claro, la fosa común no es para mendigos. Hasta los indigentes se entierran en el sector de nenes junto a los niños. 4 años después puedes sacar a cualquiera y a la fosa, porque es ilegal. Ahora hay una zona de beneficencia en Colinas de Paz. O sea, hay un espacio físico con lápidas para beneficencia. Claro, ¿y sabes cuál es la cosa? Que no les puedes topar, porque ese que le ves vos de mendigo puede tener familia que le busca, y por eso la policía luego puede judicializar esos cuerpos. Entonces, decir qué características tenía, vagaba por Quito, no sé qué y no sé cuánto, y resulta, ¿te acuerdas que nosotros trabajábamos con las monjas de la caridad? Y a esa sopa solidaria que daban las monjas, yo me acuerdo que iba gente de lo más duro del centro, ¿no? Y me acuerdo que una vez llegó una señora y le vio a un tipo que estaba comiendo y decía, mi esposo, que no sé cuánto. Y un tipo absolutamente alcoholizado, ¿no es cierto? Sumamente deteriorada su vida. Y yo le preguntaba a la señora, ¿pero está segura que es su esposo? Y me decía, sí, si era profesor de la Politécnica. Imagínate que al man le da un paro, ¿no? Porque vivían en la calle y todo. Y vos simplemente dispones del cuerpo. Entonces, esos reglamentos ya empiezan a asomar justamente en esta época, ¿no? O sea, decir, ¿qué hacer? Ya no es piedad por el cuerpo, únicamente como eran en los cementerios antiguos. Ya no es solamente el entierro por piedad para que descansen. No, no. El Estado exige que, por ejemplo, se judicialice y que se abra una fosa. Si es que, por ejemplo, ¿qué sabemos? Ay, no, aquí viene mi abuelito, está muerto, que no sé cómo. Yo me acuerdo que alguna vez conversé con alguien de la misma sociedad y él me decía, en ocasiones abren las tumbas de los adultos mayores porque resulta que los familiares les envenenaron para acceder a una herencia y de repente uno de sus familiares dice, qué raro, todas estas cosas han cambiado los testamentos al final y luego se muere, ¿no? Entonces le sacan autopsia
a un adulto mayor que aparentemente había muerto en la cama con un certificado de función y toda la cuestión para exhumarle. Y esos cuerpos, por ejemplo, no se pueden tocar luego en 8 años, porque la policía necesita. Entonces, son procedimientos, ¿no? Y por ahí va la cosa. Y vamos a ir construyendo esta cuestión. Quiero también acabar, pero es interesantísimo, ¿no? Miren esto, entonces, la defensa de los católicos, por ejemplo, era esta idea también errada, ¿no? De que el cementerio siempre fue una prolongación de la iglesia o parte o dependencia suya, que era la gran parte de los argumentos contra los que, mejor dicho, que se ponen contra la gente liberal. Peralta, ustedes la habrán visto, ¿no es cierto? Está negociando, él menciona en su texto con Monseñor Gasparri, que es el representante de la Santa Sede, la idea de que pueda subsistir el concordato, pero esto se cae justamente por esta ley, porque se aplica íntegramente, ¿no? Entonces aquí yo me pregunto, imagínense la reacción de la población. Esta es una famosa foto, por ejemplo, del enterramiento de Antonio Vega Muñoz, ¿no? Justamente un activista conservador que fue ajusticiado por tropas liberales, se dice, en Cuenca fue venerado en ese momento, entonces se dan cuenta que fue un entierro masivo en el cementerio de Cuenca, causado mucho impacto esto, pero ¿qué habrá pasado con la población, no? ¿Qué acciones toma la iglesia? Y en última instancia, esta idea de la ley de cultos, que va a surgir como un mecanismo para ejecutar lo que se proponía en la ley de patronos. ¿Se acuerdan que decían, vamos a administrar? Pero no se decía cómo. Entonces, la ley de cultos básicamente en el capítulo 3, ¿no es cierto?, genera mecanismos de expropiación de predios rústicos, haciendas pertenecientes a comunidades religiosas, su arrendamiento y administración por parte de un sistema nacional de beneficencia. Esto es lo que está leyendo la sociedad, Fausto. ¿Sí, cachas? Sistema Nacional de Beneficencia que se sustentará en las juntas de beneficencia municipales preexistentes, que en el caso de la de Quito era bastante problemática. Pero la sociedad, desde la administración del cementerio, entonces empieza a decir, bueno, tenemos experticia en administrar esta cosa. Y esa experticia es la que continuamente debaten con el Estado, porque nadie sabe hacerlo mejor que ellos, no hay otro. Entonces, básicamente, creo que con esto cerramos el marco legal, ¿no es cierto? Este es José de la Pierre, ¿no? Este sí es uno de los defensores brutales de la ley de cementerios de 1900. El ideólogo, pues aquí está, ¿no es cierto? Entonces yo me hago estas 3 preguntas que les dejo como en su cabeza. ¿Por qué no se seculariza? Creo que lo hemos ido respondiendo además, ¿no? Sistema de beneficencia nacional, acciones de la iglesia, ¿qué pasa con la población? ¿Qué acciones toma el Estado? ¿Qué soluciones se proponía para las poblaciones rurales, pequeñas y culturalmente diferenciadas del centro estatal? Creo que de esto último no hemos hablado, ¿no? O sea, estamos hablando de esta regulación de grandes cementerios, pero ¿qué hacer con la ruralidad? ¿Qué hacer con estos otros pequeños? Las ciudades empiezan recién a crecer y a romper sus centros, sus cascos urbanos, y empiezan a tener contacto con estas comunidades, como por ejemplo las que nos contaban Jero y Franklin en la clase pasada, yaruquíes, en el caso de Quito, empezar a comerse a la Magdalena, ¿no es cierto? Empezar a absorber las primeras comunidades que le rodeaban, e incorporar evidentemente esos espacios de inhumación que tenían, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Ustedes hacia dónde creen que iba el debate? A ver, ¿qué dices de Esteban? Esteban es además arquitecto, entonces él nos puede hablar desde la ciudad. Sí, pero no sé mucho qué decir tampoco. Pero, o sea, esto intuyamos, ¿no? O sea, porque básicamente es... Yo me imagino que estaban un poco ancladas en lo que pasaba antes en las ciudades, ¿no? O sea, que no habían un poco tenido esos procesos que tenían las cuestiones urbanas y que seguían todavía dentro de todos los procesos religiosos de los que venían, ¿no? Incluso de algunos de antes o de estas mezclas que veíamos entre la cuestión católica y la cuestión americana, ¿no? Algo así. Va por ahí, o sea, creo que es que lo que dijo Franklin es cierto, o sea, va a ser muy diverso, ¿no? ¿Qué dices, Pau?
ya que le veo ahí. La Pau está en la oficina, parece. Está de cuerpo presente. Está de cuerpo presente. Verán, propongo una cosa. Me parece interesante, no sé, el Franklin me preocupa cuando dice, es una mala película, pero es buena, ¿no? Entonces, no sé si nos mandamos esta película este fin de semana como para abonar, ¿no? Evidentemente, lo que continúa después de lo que hemos visto ahorita en el ejercicio que estamos ahorita planteando, les voy a compartir, es justamente qué pasaba, ¿no? Y al menos un caso que me parece a mí interesante, a pesar de que con el tiempo pues he ido incorporando más, ¿no? Que es el caso del cementerio de la Magdalena, como un ejercicio para entender cómo funcionó y si funcionó este proceso. Que como se pueden ustedes dar cuenta, en el año 2015 aquí estoy con uno de los productos que se hizo con los comuneros, que fue generar espacios se dan cuenta que todo lo que está armado aquí en la casa, esta es la sede del cementerio, ¿no? Fue como ir encontrando las fotografías de los álbumes familiares de esta gente, ¿no es cierto? E ir incorporando esas narraciones a todos los documentos históricos que se estaban trabajando, ¿no? Que es más o menos mi manera de trabajar, así me gusta como ir haciendo estas cosas, ¿no? Y me parece que encuentro como un elemento interesante. Entonces, para la próxima clase, pongamos el ejemplo. Capello está sugerido ahí, porque además de que Capello es un teórico que me gusta mucho, fue mi lector de tesis, él trabaja en Macalester, y tiene un libro, como les había dicho, que se llama Quito, The City at the Center of the World, que es de Quito, y ahí maneja un concepto que se llama la fantasmagoria de inicios del siglo XX, y está relacionado justamente con una idea, ¿no es cierto?, de solemnidad que bordeaba en este momento el cementerio de San Diego. La gran parte de los elementos escultóricos del cementerio de San Diego son o de bastante final del siglo XIX o de inicios del siglo XX. ¿Ya? Y esto es interesante. Otra cosa, por ejemplo, que también se ha mencionado acá, es que esos elementos, por ejemplo, la tumba de Leopoldo Mercado, que la Lore nos puso como ejemplo hace unas 2 clases, me parece, Lore, es interesante porque esta idea de la ruina y de que Cristo y toda la cuestión, que es muy también sacada del documento que hizo Inés del Pino, yo tengo la percepción de que es equivocada. O sea, yo creo que es como que son como muchos elementos que se van edificando y que uno dice, bueno, ahí está. Sí significa eso, las ruinas, pero el Cristo es de otro momento, por ejemplo, ¿no? Los catálogos, cómo funcionaban. Y aquí entra, por ejemplo, algo que el Franklin sabe mucho, que es sobre la importancia de los arquitectos Durini, por ejemplo, y sus catálogos, ¿no? No en vano, con Eduardo Montemuño de Uruguay hemos encontrado que del ángel, ¿se acuerdan ustedes del ángel de la familia Palacios, del ángel que está ahí sentado, ¿no? Que tenía una espada de bronce y todo. En Uruguay hay 3. Entonces, imagínense cuántos más habrá en el resto de Latinoamérica, porque eran catálogos. La gente piensa que son obras inspiradas, únicas, y realmente esto era una industria. Así como está pensando la sociedad, se convierte en una industria de la muerte. ¿Quién puede pagar? Pues puedes tener una linda efigie, ¿no? Generalmente en ciudades de puerto mucho más, porque había que transportar eso en piezas. Entonces, y evidentemente hay una carga simbólica detrás de construir esos elementos, ¿no? De eso habla Capello en su texto, muy poco, porque no es el libro que les digo que se llama, ojalá pueda alguien encontrarlo, no lo he encontrado, está en Flaxo físicamente, pero The City at the Center of the World, de Ernesto Capello. Este capítulo en el que vamos a leer está publicado en castellano en un libro de Eduardo Kingman, pero céntrense en la segunda parte donde está el concepto de fantasmagoria, ¿no? Y sí me gustaría que la próxima clase, junto a esto, el Franklin nos cuente, ¿no es cierto?, la impronta de los arquitectos italianos. Él tiene casos de Riobamba, pero él conoce también de los Durini, acá en Quito. Y tenemos el texto de Foucault, ¿no? Porque estos cementerios sí empiezan a tener esa idea de heterotopías. Ya, una vez que manejemos eso, más del ejemplo de la Magdalena,
damos paso para entender el siglo XX de finales, ¿no es cierto? Que va a ser la clase el próximo jueves. Pero recuerden que el próximo lunes tenemos su trabajo. Así que creo que por ahora, más bien descansen, vayan a meditar, hagan bien. No hay problema, Pau. No hay lío, yo sé que estás ahí. Entonces... Solo una observación. Sí, Franklin. Tal vez dije por error, ¿no? Yo no he dicho que la película Caídos del Cielo sea mala. Lo que digo es que es fea. Son historias un poco densas, ¿no? Que se desenvuelven en el basurero, en las casas de arriendo, pues en un estudio de radio, en los barrios de Perú, pues no siempre amigables. No, la película es, digamos, buena desde el punto de vista de cómo está construido, o sea, cómo se empatan las historias, o sea, el guionista es admirable. Entonces, ¿no? correcto. Aunque sí, pero vale la pena verla, ¿no es cierto? Yo creo que sí, porque hay mucha aproximación a este tema de los duelos en vida, si cabe, ¿no? Correcto. ¿Cómo se llama, Franklin? Repítenos. Caídos del Cielo. Caídos del Cielo. Si alguien tiene el link para verla, aunque yo ya le contacto al especialista que es del Abel para que nos ponga en el chat, sería buenazo. Analicemos esto, más de estos elementos. Franklin, te comprometo desde ya a una pequeña reflexión. Franklin tiene un artículo interesante en este libro, Los italianos y su influencia en el Ecuador. ¿Cómo se llama el libro, Franklin? Italianos en la arquitectura de Ecuador. Sí, y puede ser una buena mancuerda con Capello. Pero vamos a meterle ganas con nuestras últimas sesiones y nada, pues de mi parte, muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Leo. Un abrazo. Gracias, Leo. Gracias con todos. Chao. Chao.